Vamos a hacer una introducción al electromagnetismo, que es de lo que trata nuestra asignatura de Física 2. Bien. De lo que trata es de explicar fenómenos que observamos en la naturaleza, en los que intervienen, pues, cargas eléctricas, el concepto, lo que representan las cargas eléctricas y el concepto de los campos eléctricos. Vamos a denotar vectores y magnéticos. B. Y magnéticos. Bueno, de lo que trata, entonces tendremos que discutir un poco rápidamente lo que es el concepto de las cargas eléctricas como propiedad que se observa de la materia, que con diferencias con lo que es el concepto de masa. Y los campos eléctricos y magnéticos. Aquí lo que observamos es ya una palabra, campos, que tendremos que definir qué es un campo. ¿Y cómo son los efectos de estos campos? Dos aspectos: cuáles son los efectos de estos campos eléctricos y magnéticos sobre las cargas eléctricas. Eso va a ser lo que se conoce como la fuerza de Lorentz. Y cómo se crean los campos eléctricos y magnéticos, las fuentes. ¿Quién es el que crea? ¿Quién es el responsable de que existan los campos eléctricos y magnéticos? Y ahí veremos pues, que tenemos como origen, como causa, las propias cargas eléctricas y, asimismo, para el campo eléctrico, variaciones en el tiempo de los campos magnéticos, y para el campo magnético, variaciones en el tiempo de los campos eléctricos, es decir, como una pescadilla que se mueve la cola. Tendremos que ver entonces estos dos puntos: cuáles son los efectos, la fuerza de Lorentz, vamos a ponerlo aquí, y las fuentes pues van a venir dadas por las leyes de Maxwell. Bien, pues vamos primero a discutir un poco las cargas eléctricas. Por ejemplo, en el capítulo 1, cualquier libro, pero en el capítulo 1 del libro de Ursel Morin, que es un clásico del electromagnetismo, un libro excelente, pues ahí hay 3 puntos al principio de este capítulo que discuten lo que es esta propiedad de la materia, las cargas eléctricas y sus características. Bueno, pues los fenómenos que se observan históricamente, que por desgracia no podemos discutir en detalle, llevan a que históricamente se hable de que la materia tiene una propiedad, que es la carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa, y que viene íntimamente ligada a cómo está constituida la materia, los átomos, ¿no? Tienen una capa electrónica,
y un núcleo en el cual tenemos pues, protones y neutrones. A los electrones, estas partículas, pues se les asigna una carga negativa y a los protones una carga en igual módulo que a los electrones, pero de signo contrario. Los neutrones sin carga. De tal manera que los electrones entre sí se repelen, los protones entre sí se repelen, pero los electrones con los protones pues se atraen. Es decir, que cargas de diferentes signos se atraen, cargas iguales se repelen. Repulsión y atracción. Repulsión entre cargas de igual signo. Esto llevó la repulsión, esa fuerza de repulsión, históricamente la ley de Coulomb, lo mismo que la atracción entre cargas de diferente. Sí, esto nos lo da la ley de Coulomb, que tiene la misma forma o tiene que la ley de gravitación universal, una forma muy parecida a la ley de gravitación universal de Newton, en la cual pues lo que se describe es la atracción que ocurre entre los cuerpos que tienen masa. Es decir, que hay una similitud con la masa, atracción entre masas. Lo que ocurre es que en las cargas eléctricas tenemos no solo la atracción, sino la repulsión, el fenómeno de repulsión. ¿De acuerdo? Pero hay un aspecto varios aspectos que hay aquí que por lo menos mencionar, que es, claro, si estamos considerando que esta propiedad de la carga está asignada a estas partículas, a los electrones y a los protones, estamos en física clásica, no queremos ir más allá. Eso significa que la carga está cuantizada. Es decir, que la carga solo puede variar en saltos correspondientes a la carga bien del electrón o del protón, que es, si nosotros vemos E como la carga eléctrica tanto del electrón como del protón en módulo, pues aproximadamente 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombio, siendo coulombio la unidad derivada en el sistema internacional. Digo derivada porque en el sistema internacional la magnitud física fundamental es la corriente eléctrica, no la carga eléctrica. Bien, es decir, que es una cantidad muy pequeña, pero eso significa que no podemos tener fracciones de esta en la naturaleza. Los cuerpos no pueden tener fracciones de esta correspondientes a esta carga eléctrica. Es decir, solo en saltos de 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, tanto en carga positiva como en negativa. Bien, esto es un aspecto. Otro aspecto importante es la conservación. Principio de la carga neta. Eso quiere decir, este principio, que la carga se conserva en un sistema aislado, la carga total, la carga neta total, es decir, la suma de cargas positivas más cargas negativas, en un sistema aislado, uno puede considerar todo el universo, claro, pero en un sistema aislado no cambia, es decir, la carga neta no puede cambiar, lo que no significa, lo que no implica, que quede claro que la carga negativa
por separado y la carga positiva por separado permanece, es constante. Eso no, es la suma de cargas positivas y cargas negativas lo que no puede cambiar en un sistema aislado. Pero sí puede cambiar el número de cargas positivas y el número de cargas negativas simultáneamente, de tal manera que la suma no cambie, la suma de ambas, positivas y negativas. Es decir, hay fenómenos en los cuales pues, se aniquilan una carga positiva y una carga negativa, se aniquilan un electrón, un positrón, se aniquilan dando energía, pero y no dando como resultado una carga de ningún tipo. O se pueden crear también cargas, pero a pares. Este es el asunto. El principio de conservación de la carga neta significa que se puede crear se pueden crear y destruir las cargas, pero siempre a pares. Cuando se crea una carga positiva, se tiene que estar creando simultáneamente una carga negativa en igual cantidad. Bien, un fenómeno muy bonito que pone, hay muchos, pero un fenómeno que se utiliza de manera práctica, que es muy útil, que se utiliza en los hospitales, pues es lo que se conoce como la tomografía por emisión de positrones, porque es el PET, en sus siglas en inglés. Bueno, lo que ocurre lo que se utiliza en estos aparatos es el fenómeno contrario, similar pero contrario en sí, ¿no?, a la desintegración beta, es decir, hay desintegración beta negativa y desintegración beta positiva. La desintegración beta, ¿en qué consiste? En que en un neutrón, en un núcleo, en el núcleo de un átomo, pues da lugar a la creación de un electrón y de un protón. Ese electrón pues, es lo que se conoce, que sale del núcleo, es lo que se conoce como la radiación beta. Naturalmente ese átomo entonces se transforma, ya no tiene el mismo número Z, el mismo número de protones en el núcleo, es decir, tiene un protón, un número atómico, una unidad mayor en esa transformación que ocurre en el núcleo de un átomo, al producirse la desintegración beta. En lo que atañe a la tomografía por emisión de positrones, es un fenómeno similar. En este caso, lo que ocurre es que un protón en el núcleo de un átomo da lugar a la creación de un neutrón y de un positrón. Justo lo contrario, antes se creaba un electrón, ahora se crea un positrón. Como se ve, tanto en la desintegración beta normal como en esta que se utiliza en la tomografía de emisión de positrones, la carga neta permanece la misma. Un neutrón ha dado lugar en la radiación beta, ha dado lugar a la creación de un electrón y simultáneamente un protón, es decir, carga neutra anterior a cero, neutrón cero, y posterior, electrón y protón, suma cero. En el caso de la beta positiva, lo que tenemos inicialmente es un protón, carga positiva, y después de producirse este fenómeno, lo que tenemos es un neutrón, carga cero, y un positrón, que tiene la misma carga, no igual masa, pero la misma carga que un protón, es decir, que no cambia la carga neta. Es muy bonito, entonces, lo que ocurre en la tomografía por emisión de positrones es, pues, se introduce en el cuerpo humano una sustancia, flúor, tipo de flúor radiactivo que emite positrones, se une pues, a glucosa, a elementos glucosados, de tal manera que es absorbido por el cuerpo humano y va pues, produciéndose esa radiación que tiene un tiempo de vida medio muy
dependiendo exactamente de cuál es el elemento que se utilice, pero muy corto, del orden de 2 horas. Es decir, que en los hospitales pues, hay que transportarlo desde donde se produce, que es muy cerca del hospital, o en el mismo propio hospital inmediatamente para usarlo con los pacientes. Bueno, pero eso no tiene ahora mismo importancia, lo de la vida media en este fenómeno. Bueno, se introduce esa sustancia radiactiva que está emitiendo positrones. ¿Y qué es lo que ocurre con un positrón que se ha emitido dentro del cuerpo humano? Pues que choca o se encuentra rápidamente en su trayecto, muy rápidamente, las distancias que puede recorrer son muy cortas, y se aniquila con un electrón, se encuentra con un electrón, bueno, y entonces el positrón y el electrón pues suma la carga, la suma de las dos cargas es 0, se aniquila y lo que dan lugar es a la formación de 2 fotones. Curioso, no un fotón que tiene energía. Hay que recordar aquí la expresión de Einstein tan famosa de la equivalencia, que esto ya no es mecánica clásica, entre masa y energía E igual a mc cuadrado, la energía m, la masa, c, la velocidad de la luz al cuadrado, de tal manera que lo que se está produciendo con ese positrón, el electrón, es que esa masa se está transformando en energía de los fotones, y no un fotón, sino 2, porque se tiene que conservar también el momento lineal total, de tal manera que son 2 fotones que salen prácticamente opuestos en el sistema de referencia centro de masas del electrón y del positrón, exactamente, o en sentidos, la misma dirección y sentidos opuestos. Y son esos 2 fotones los que son detectados, no el positrón, sino esos 2 fotones los que son detectados por un detector en el aparato de esta tomografía. Como se están produciendo muchas desintegraciones de ese tipo y aniquilaciones, pues mediante detectando esas direcciones, pues se ve de qué punto, de qué zona del espacio se está produciendo esa desintegración. En qué zonas del espacio se está produciendo en mayor cantidad. Claro que son zonas en las cuales se está acumulando pues, esa sustancia glucosada que es necesaria energéticamente, es decir, en zonas donde se producen muchas divisiones, pues por ejemplo, para ver en qué zonas pues, podemos tener podemos tener una metástasis de cáncer. En esas zonas se producen muchas divisiones celulares, se necesita mucha energía y es donde se concentra más, naturalmente. Bien, o sea que tenemos que la carga eléctrica está cuantizada, que se puede crear la carga, pero siempre a pares, positivo y negativo en la misma cantidad. Y hay otro aspecto que no hay que dejar de comentar, que es una diferencia acerca con la masa. La masa es una propiedad intrínseca de la materia, como la carga, pero la masa depende del sistema de referencia. Es decir, con respecto a qué sistema de referencia estamos midiendo la masa de un cuerpo. Si ese cuerpo lo estamos midiendo en un sistema de referencia en el cual está en reposo, pues entonces hablamos de la masa en reposo de ese cuerpo en ese océano. Pero si esa masa, esa misma masa, ese mismo cuerpo, está en movimiento con respecto a otro sistema de referencia, escogemos otro sistema de referencia en el cual ese cuerpo se encuentra en movimiento, hay infinitos sistemas de referencia, podemos coger otro en el cual ese mismo cuerpo se encuentra en movimiento con una cierta velocidad v en módulo, entonces la masa que vamos a medir en ese otro sistema de referencia ya no es la misma masa, es diferente, es una masa diferente. Y esa masa, que es en movimiento, está relacionada con la masa en reposo, pues por la expresión de... Es decir, que la masa del cuerpo, cuando se encuentra en movimiento, que se mide en un sistema de referencia, está en movimiento, aumenta. En esta expresión podemos ver que cuando la velocidad es 0, la masa corresponde a la masa en reposo, m sub 0, pero en cuanto tiene
una cierta velocidad, el denominador es menor que 1 y la masa aumenta. Naturalmente la masa, pues por ejemplo en aceleradores de partículas, en el Large Hadron Collider, en el CERN, que se están acelerando protones a velocidades pues, con un porcentaje muy grande, 99% o más, de la velocidad de la luz, la masa de los protones naturalmente aumenta enormemente. Tiende a infinito, efectivamente, es decir, que esto lo que nos está indicando es que ningún cuerpo puede tener, nos está indicando en cierta medida que ningún cuerpo puede ser acelerado a una velocidad superior a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Pues porque la masa va creciendo según nos vamos acercando a la velocidad de la luz. Bien, esto llevaría a pensar que a lo mejor ocurre lo mismo con la carga eléctrica. Ahí es donde viene la diferencia. La carga eléctrica que se mide en cualquier sistema de referencia es la misma. Es decir, que si nosotros tenemos una carga Q de un cuerpo, por ejemplo un protón, mientras que su masa va a depender de la velocidad que tiene respecto al sistema de referencia que hemos escogido, su carga no cambia. La carga no cambia. Es la misma en cualquier sistema de referencia. Y eso, bueno, pues, es importante también en ciertos aspectos pues, tenerlo en cuenta.